La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, informa a esta hora el resultado del recurso presentado ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, contra el nuevo sistema de certificaciones médicas para los funcionarios públicos. Según adelantaron desde la organización sindical, la definición tomada por el organismo internacional no solo colma las expectativas de los trabajadores, sino que las supera. Al mostrar su satisfacción por la respuesta, COFE consideró que es una señal que respalda el accionar de la organización. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información en este mediodía que tiene 22 grados a esta hora aquí en Montevideo y en una jornada que, según nos está indicando INUMED, va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y los vientos soplando del sureste a noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 23 grados. Vemos allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad en Gaboto, desde Maldonado hasta Canelones, de 7 a 17, llenado de hormigón. En Anaya, entre Garibaldi, Ramón y Cajal, hasta las 19:30 hay hormigonado. Pablo de María, entre Charrúa y Canelones, de 15 a 2 de la mañana hay noche de librerías. Y el 21 de septiembre, entre Luis de la Torre y Jaime Sudáñez, también hay Noche de las Librerías y también en Tristán Narvaja. Atención, que allí va a haber una actividad de la que vamos a estar hablando. Va a estar complicada esa calle, pero va a estar muy disfrutable. Hay ya novedades y en el comienzo del informativo recibimos a nuestro periodista Martín Duarte con novedades desde COFE. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Rosina, buen mediodía. Está por comenzar esta conferencia convocada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado con motivo de novedades acerca de la respuesta que ha dado la OIT al reclamo de COFE sobre el tema de las certificaciones médicas y esa denuncia que presentó ante el organismo justamente en la OIT. Vamos a escuchar a Martín Pereira, que está haciendo la vocería en este caso de la conferencia. OIT hace admisible, plantea que es admisible el reclamo de COFE, nos da la razón y eso con el trabajo que ha hecho COFE tanto movilizado en la calle como en el área jurídica, tanto nacional como internacional, lo que queremos decir es que la lucha paga y que ha sido admisible en OIT el reclamo que hemos presentado. Se va a designar un comité tripartito que tiene que estudiar la denuncia, y lo cual tiene que ver con la rebaja salarial que hemos sufrido los trabajadores del Estado, con la falta de cumplimiento de los distintos convenios en lo que tiene que ver salud laboral, higiene en los lugares de trabajo. El gobierno incumple en la mayoría de los organismos públicos, no contando con estos organismos que controlen y velen por la seguridad laboral de los trabajadores del Estado. Como también denunciamos el incumplimiento de la ley de negociación colectiva por parte del gobierno uruguayo, OIT no solo entiende que es admisible el reclamo que hace COFE, sino que plantea también que pasar al estudio de la Comisión de Libertades Sindicales por la violación de la ley de negociación colectiva. Uruguay en algunos momentos fue ejemplo en OIT, tiempo atrás, de la negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy lo que está sucediendo es que realmente, por culpa del gobierno, Uruguay está quedando pegado internacionalmente cuando antes éramos ejemplo, porque se lo veníamos diciendo aquí localmente y tratando de apostar siempre al diálogo por parte de COFE, y el gobierno insistía en no escuchar a los trabajadores en este tema y seguir adelante desde el primer año de gobierno, no escuchando a los trabajadores cuando decíamos vayamos a los servicios de salud laboral para prevenir, cuáles son las certificaciones médicas que se dan por no contar con las herramientas necesarias para trabajar con las condiciones laborales óptimas, y el gobierno optó por el camino de la rebaja salarial y de desconocer todos los decretos en materia de salud laboral. Para COFE esto es una victoria y es un paso más que vamos a seguir adelante
hasta que se logre cambiar esta ley. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, siempre estamos abiertos al diálogo. El gobierno tiene la palabra para decir si va a cumplir con lo que plantea OIT o también va a desconocer al OIT en esta materia. Bien, estamos viendo allí la conferencia de COFE, entonces, con este importante anuncio del respaldo de la OIT ante el reclamo que realizó el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, la ampliación, obviamente, en nuestra edición central. Otro tema importante, una delegación del Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya se va a reunir esta tarde con la Corte Electoral, la dirección de los medios públicos y los comandos de ambas fórmulas presidenciales para terminar de definir los aspectos organizativos del debate obligatorio del domingo 17 de noviembre. En esta instancia, y tal cual lo establece la ley 19.827, el Sindicato de Trabajadores de los Medios de Comunicación tiene la responsabilidad de proponer los nombres de quienes se van a encargar de moderar este debate. Con posterioridad a esta reunión, a partir de las 4 de la tarde, el sindicato va a realizar una conferencia de prensa en su sede para informar justamente de los nombres. Con las papeletas en las calles, el doctor en semiótica Pedro Russi analizó los signos en la papeleta del Partido Nacional para este balotaje. Para el especialista, la foto evidencia un trabajo para marcar perfil del candidato por sobre la figura de Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia. El investigador también se refirió a la papeleta de la fórmula Yamandú Orsi, Carolina Cose. Es una foto que sale en el momento, ¿no?, de cuando es nombrada Ripoll como vicepresidente, en aquel momento de las elecciones internas. Se monta una foto donde se pone el cuerpo de Delgado mayor, más grande, y donde queda el cuerpo de Ripoll, ¿no?, como cuerpo, como signo, queda detrás. Y también esto se pasa a las letras, ¿no?, al tipo de letra, al tamaño de letra. Entonces, eso también crea una idea de quién está en destaque y a quién se lo expone en segundo lugar. Esto es importante en cuanto a quién se lo expone en un lugar segundo. Y esto está relacionado también con el tipo para dónde están mirando, desde el punto donde están hacia la izquierda, sino que mira hacia el otro lado, miran hacia arriba, pero miran como en contrapunto a lo que sería lo que se llama una línea de fuga ascendente positivo. Ellos están ascendente, pero miran como a contramano. En cuanto a la otra papeleta, también nos encontramos con elementos que pueden tensionar, pero en sí mantienen cierta tradición de las papeletas anteriores. Tal vez hay una cuestión que sea la idea de estudio y entonces eso puede generar esa idea de no frescura, que es lo que los estudios, ¿no?, dan eso, ¿no?, esa idea como de no frescura, pero es la misma foto que está en el estudio, entonces no hay ese retoque también. Los nombres tanto del candidato Yamandú Orsi como de la candidata Carolina Cose se mantienen en una misma escala, ¿tá?, se mantienen en un mismo ritmo, podríamos decir, en una misma situación, no hay un destaque de uno de otro, y yo creo que eso hace que esa papeleta, más allá que nos guste, no nos guste, que votemos, no votemos, que esa es otra discusión, esa papeleta queda a los efectos del primer impacto, ¿no?, lo que se llama más tranquila de ver. La Oficina de Percepción Ciudadana divulgó anoche los resultados de la primera encuesta a la opinión pública sobre la intención de voto hacia el balotaje del próximo domingo 24 de noviembre, donde se definirá el futuro presidente de la República. La proyección con respecto a la intención de voto para el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, es de 46%, con una ventaja de 3 puntos por sobre el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que alcanza el 43% de las intenciones de voto. A su vez, la muestra señala que existe un 7% de indecisos y su opción puede ser clave para elegir al próximo presidente y a la vicepresidenta. La medición difundida complementó un análisis detallado sobre la migración de intención de votos entre los partidos y bloques políticos que participaron de las elecciones del 27 de octubre. Entre los votantes del Frente Amplio, el 98% votará por Orsi, 1% por Álvaro Delgado y 1% de indecisos, blanco o anulado. Para los votantes del Partido Nacional, en las elecciones, un 93% votará a Delgado, un 2% se va a definir por Orsi y un 5% se manifiesta con intención de voto indeciso, blanco o anulado. Para la suma de quienes votaron en las elecciones al Partido Colorado, Cabildo Abierto e Independiente, un 79% optaría por Delgado, un 3% por Yamandú Orsi y un 18% habría de indecisos, votos en blanco o anulados.
El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, se refirió a esta primera encuesta de intención de voto de cara al balotaje publicada por Lucina de Percepción Ciudadana. Según Orsi, esta elección es diferente a la de octubre y parte de los indecisos no deciden a quién van a votar. Las elecciones, el balotaje son diferentes, ya la gente votó partidos, ya votó sectores, ya votó listas, ahora va hacia elegir un presidente u otro, un candidato u otro, o una fórmula u otra. Y bueno, ¿qué lectura hace esos números? Evidentemente, a ver, es muy apresurado decirlo. La gente resuelve y mucha gente ni dice lo que va a votar, y en ese 7% indeciso quizás haya gente que es cierto que todavía no se forma opinión, o otra gente que de repente directamente no nos dice. De gira por Maldonado, los legisladores y las legisladoras del Partido Nacional brindaron una conferencia de prensa para llamar a la adhesión el próximo 24 de noviembre. En ese marco, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, defendió el plan de gobierno de la coalición y destacó los nuevos aspectos de lo que denominó el segundo piso de transformaciones. Para nosotros decirle a los ciudadanos que al igual que este gobierno que tuvo un rumbo muy claro hace unos años, aunque con determinadas características, porque era un plan de gobierno de una coalición que se estrenaba, que se estaba recién armando. En esta oportunidad, los años transcurridos, pese a que muchos auguraban que no íbamos a durar mucho tiempo, nos permitieron llevar adelante un auténtico plan de gobierno y no meras líneas estratégicas. Dentro de todo de estos aspectos nos interesa trasladarles que, como dice nuestro candidato, no se trata solamente de una continuidad, sino que precisamente hay aspectos nuevos que tienden precisamente a poderse llevar adelante en virtud del gobierno que sentó las bases de esta coalición de gobierno que hasta hoy está gobernando. Así que lo que estamos exhortando es un poco, también tratamos de que se recuerde parte de lo hecho. No solo la estabilidad económica, la estabilidad jurídica, que forma parte de los que todos conocemos en un país de alta adhesión democrática, sino aspectos que son puntuales y que le cambiaron la vida a la gente en lo cotidiano. El presidente de la República dijo sentirse satisfecho pero no conforme con la gestión que ha desarrollado el actual gobierno. Lacalle Pou destacó que al próximo gobierno se le tiene que entregar la posta corriendo y no caminando para que aproveche el envión. Anunció además que en los 114 días que restan de su mandato va a seguir recorriendo el país e inaugurando obras. Cuando un periodista o alguien me pregunta si estoy conforme, yo le digo, no estoy conforme, estoy satisfecho. Porque la conformidad no debería de ser un término que usen los dirigentes políticos y los gobernantes. Porque si queda una persona con un problema, si queda una persona sin trabajo, sin salud, sin educación, el gobernante no puede estar conforme. Y por supuesto que uno piensa a futuro. Quedan 17 días para la elección y nos jugamos mucho. Y ustedes saben que yo no puedo ni voy a hablar de política partidaria porque fui respetuoso a rajatabla de la Constitución y pretendo terminar así el gobierno. Pero lo que sí les tengo que decir es que estos son 114 días que faltan. Vamos a terminar como si fuera el primer día, bueno, más arrugado, más viejo. Antes que lo diga otra persona. Gracias. Pero con el mismo temple, con las mismas ganas, para que el que venga no le pases la posta caminando. Vos le tenés que pasar la posta corriendo. Tiene que recibir el envión. Tiene que recibir ese esfuerzo. Tiene que hasta sentirse obligado, porque la naturaleza de la especie humana así lo indica, a ser mejor. Según un informe realizado por el criminólogo Emiliano Rogido, contratado por el Ministerio del Interior, las cifras de homicidios del actual quinquenio ya superan a las del quinquenio anterior. Por este motivo, el actual periodo se encamina a ser el de más homicidios de la historia, ya que la diferencia es de 10 casos a falta de 4 meses para que finalice.
El último homicidio se dio en la noche de este miércoles en la zona de Conciliación, cuando un joven de 23 años fue atacado a tiros mientras iba en su moto. Horas antes, a unas cuadras de allí, en el barrio Sayago, un hombre de 36 años fue asesinado de un disparo. El otro caso fue sobre el mediodía en la zona de Cerro Norte, cuando un hombre de 45 años fue asesinado tras recibir un impacto en la cabeza. El cuarto homicidio fue en la madrugada del miércoles en Neptunia. Un hombre de 27 años recibió un disparo en la cabeza. Al sumar los casos, entre marzo de 2020 y los 7 días de noviembre, se llevan registrados 1.661 casos. Si se toma el informe que realizó el criminólogo Emiliano Rogido, contratado por el Ministerio del Interior, los casos son 1.754, ya que se cambió la tipificación en casos de años anteriores. En estos casos hay que tener en cuenta que se registran más de 150 muertes dudosas por año. Si se compara con el quinquenio anterior, de marzo de 2015 a febrero de 2020, son 1.671 casos. Si se compara con cifras del Ministerio del Interior, la diferencia es de 10 casos a falta de 113 días para que finalice este periodo de gobierno. Los homicidios son tipificados por la Fiscalía y no requieren de denuncias, como los otros delitos que contabiliza el Observatorio del Ministerio del Interior. La justicia condenó al Ministerio de Turismo a pagar 18 millones de pesos más reajustes a la empresa de publicidad Netcom, contratada durante este gobierno cuando el diputado colorado Germán Cardoso estaba al frente de la cartera, según informó Búsqueda. La firma Netcom realizó una demanda por considerar que el ministerio nunca le pagó los servicios contratados por una cifra que originalmente era de 12 millones de pesos. La contratación fue en 2021. Durante la pandemia generó un conflicto entre Cardoso y el exdirector nacional de turismo, Martín Pérez Banchero, quien se negó a homologar la contratación y poco después dejó su cargo y se alejó del Partido Colorado en el que estaba militando. Poco después Cardoso también renunció a su cargo y el fiscal Gilberto Rodríguez determinó que en su gestión hubo irregularidades, pero no delitos. El senador colorado Tabaré Viera lo reemplazó al frente del ministerio, pero decidió no pagar la deuda. La jueza Isaura Tórtora procesó a 3 ex militares por torturas. Esto fue ocurridas en 1973 y 1974 durante el periodo de terrorismo de Estado. En uno de los casos, la víctima es un ex militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En el otro, integrantes del sindicato ferroviario. Antonio Viana es un ex militante político que durante el exilio fue detenido en Buenos Aires en 1974 con su familia y trasladado ilegalmente hacia Montevideo. Las Fuerzas Armadas lo sometieron a torturas particularmente inhumanas y degradantes en un cuartel de Rocha por su militancia y su etnia. Luego de la declaración de testigos e indagados, la jueza Isaura Tórtora determinó el procesamiento de los ex militares Enrique Buzo y Néstor Silvera, ambos ya presos por otros delitos de lesa humanidad. En este caso, Buzo, en sus declaraciones, acusa a su camarada Silvera de ser responsable de estos hechos y Silvera lo niega. Quiero decir, 2 militares con 2 defensas distintas sin sostener el pacto de silencio de tipo mafioso que suelen tener. Las declaraciones de uno y otro, sin embargo, no logran exculpar las responsabilidades ni de uno ni de otro, pero señalo este dato como un dato que de alguna manera revela algunos de los efectos de seguir insistiendo con las denuncias y con los pronunciamientos procesales en este caso. El otro caso con novedades judiciales es el de las torturas a obreros de la Unión Ferroviaria en 1973 en un centro de detención del barrio Peñarol. Una de las víctimas, Gilberto Alfredo Coglan, fue asesinado durante los interrogatorios. Tórtora procesó con prisión por este caso al ex integrante del Servicio de Inteligencia, Walter Díaz Tito. Una vez más se refleja en todos estos casos un patrón de conducta del aparato estatal. La tortura no era el producto de la acción disociada o aislada de sujetos particularmente sádicos, sino un método estatal, un método de tratamiento del prisionero. Para el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, hay un nuevo líder en el Partido Colorado, que es Andrés Ojeda. Opinó que esto se debe reflejar en la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que a su entender se puede definir antes del balotaje. Tarde o temprano vamos a tener que elegir un nuevo CEN, eso es indudable.
Después porque hay una nueva impronta partidaria, hay un nuevo líder partidario después de lo que fue la interna del partido, que claramente es Andrés Ojeda. Entonces esperemos que eso se haga ver también en la institucionalidad partidaria. Sobre el tiempo que ha sido la discusión de estas últimas semanas, si antes o después de la interna, la verdad que lo dejo a criterio de cada uno. Yo no encontraba impedimento, esto en lo personal, para hacerlo antes, de la segunda vuelta, quise decir el 24. Pero bueno, si es después de la segunda vuelta, también bienvenido sea. Lo que sí creo que debemos mostrar, pasado una elección, que hay una nueva impronta partidaria y nuevos liderazgos. Y eso se tiene que ver expresado a todos los niveles, en el Comité Ejecutivo y también como naturalmente se dará, porque para eso fue la interna, en la Convención Nacional. Para Albertoni no hay rispideces entre Ojeda y Pedro Bordaberry. Sí puede haber algunas tensiones en la dirigencia, pero hay buen clima partidario. Destacó que el resultado de la interna generó sus convencionales y Bordaberry apareció después de esa instancia, aunque es un líder importante. Nicolás Albertoni dijo también que el gobierno tiene muy buena esperanza de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, aunque dijo que pueden cambiar los instrumentos de este diálogo. Se lo dijo a MBD Noticias. Tenemos una muy buena expectativa de diálogo ahora con el gobierno republicano. A veces lo que sí puede cambiar son los instrumentos de diálogo, ¿no? Es decir, el diálogo va a seguir. Efectivamente, APEP, que es la Alianza para las Américas, que le había lanzado el presidente Biden, recordarán hace algunos años en California, puede que era de esta administración el sello principal y veremos. Ojalá se pueda continuar desde esa herramienta o van a ser otras, pero lo que sí es importante para Uruguay o como para otros países quizá de la región que venimos en un muy buen diálogo con Estados Unidos es continuar ese diálogo. La herramienta les admito que al final del día poco importa si hay buen diálogo, ¿no? Entonces, desde Uruguay de nuevo ya estamos avanzando en diálogos a diferentes niveles con quienes pueden ser los potenciales integrantes de la nueva administración y es en ese clima que estamos, de buena expectativa. Albertoni agregó que el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo contacto informal con personas del círculo de Trump y no descarta un contacto telefónico entre ambos mandatarios. Para el sociólogo franco-uruguayo Denis Merklen, el tema de las infancias debería ser un problema político de primer orden para los partidos políticos y la respuesta no debe ser la retirada del Estado de los territorios como pasó en los últimos años. Tenemos pocos niños y niñas y maltratamos a muchos de ellos, dijo el especialista que llegó a Uruguay para participar de la apertura del primer Congreso Nacional de Infancias y Adolescencias. Agregó que en estas elecciones hay dos modelos en pugna que difieren no solo en las políticas económicas, sino también en la concepción de un Estado social. Merklen apuntó a la encrucijada que se encuentra Uruguay y la distancia entre los derechos y los hechos. Tenemos pocos niños, maltratamos a muchos de ellos y muchos nos encuentran con un futuro promisorio. A esto se le agrega el problema de que los adultos jóvenes no ven justamente en el hecho de tener hijos la posibilidad de desarrollarse plenamente. Es uno de nuestros talones de Aquiles. Hay algo en la forma de nuestra democracia social que no funciona bien y que hace que las infancias sufran tanto, que los adultos jóvenes no se proyecten a través de la paternidad y de la maternidad. En el caso de la pobreza, el Estado se ha retirado de alguna manera, sobre todo de las políticas territoriales, y ha trasladado a las organizaciones de la sociedad civil una parte de la responsabilidad. Para Merklen, el tema de la pobreza infantil se puede resolver en un quinquenio y hay que trabajar en políticas familiares. Pero lo más complejo es resolver la violencia doméstica y la baja natalidad, pero no hay acuerdo en los partidos políticos. Las fuerzas políticas que entienden que el Estado debe penetrar en el territorio, acompañar a la población y estar presente, es más por ese lado que va la cosa, mucho más que por el lugar de las transferencias monetarias, mucho más que por el espacio de transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil para que hagan ellas solas. Los dos modelos que se presentan a la elección no tienen puntos de vista coincidentes sobre todos los temas y no difieren simplemente en las políticas económicas, también en la manera de concebir el Estado social. Hacemos la primera pausa, volvemos enseguida.
segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 22 grados a esta hora. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea fue convocada a una reunión por la Dirección Nacional de Trabajo y Seguridad Social por la situación de la cooperativa de leche de Melo, Coleme, que envió a 1/3 de su plantilla seguro de paro. El dirigente de la Federación, Enrique Méndez, dijo que hay un ataque a la herramienta sindical porque el envío del seguro de paro afectó a trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Tristemente, luego de venir por instancias de negociación colectiva, esta empresa que viene accediendo a fondos públicos a través del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, en dificultades por malas gestiones empresariales que ha venido teniendo desde hace muchos años, donde los trabajadores han tenido que colocar el hombro a esas dificultades de las cuales no son responsables, pero que igualmente han pasado por descuelgues de Consejo de Salario, de convocatorias de jornales, seguros de paro, siempre en el ámbito de la negociación colectiva y acordado empresa-sindicato. Bueno, hoy se encuentran con esta decisión unilateral de la empresa donde decide empujar al agua a un núcleo de familias que necesitan de ese ingreso y que nosotros decimos, bueno, acá hay acciones que en el marco del diálogo y de la negociación colectiva se pueden dar en buenos términos y tristemente esta decisión intransigente por parte de la empresa que ataca la herramienta sindical, envía a 4 compañeros de la dirección del sindicato, de 5 que son al seguro de paro tras no existir ningún tipo de negociación colectiva, envía prácticamente a casi todos afiliados al seguro de paro. Nosotros decimos, bueno, acá en el ámbito del diálogo se puede avanzar, se puede encontrar también discusión frente a las necesidades económicas que la empresa tiene, pero siempre y cuando exista una mesa de diálogo. El diputado y senador electo por el Partido Nacional, Martín Lema, se posiciona como probable candidato en las elecciones departamentales del año próximo. Insistió este jueves que la Intendencia de Montevideo debería intervenir sobre las fugas en el colector de Puntas Carretas. En el año 2009, el director de Desarrollo Ambiental ya dijo que era una necesidad poder reparar el colector. Fíjese, del año 2009, del año 2010 hubo otra intervención. Hay un informe del año 2019 y ahora nos enteramos que hay otro informe del año 2022. ¿Qué es lo que pasa? Absolutamente nada, no se arregla. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Que cuanto antes hay que dar una solución a un problema que lleva más de 20 años, porque las personas que utilizan las playas pueden tener riesgo de un contacto con esas aguas residuales que yo comentaba y eso genera un riesgo para la salud, sin perjuicio del daño ambiental. Entonces, yo creo que hay que dejar de faltar al respeto a través de malas gestiones y ocuparse de solucionar estos problemas de fondo. El intendente interino de Montevideo, Federico Graña, dijo que no le extraña una reciente crítica del intendente de Maldonado, Enrique Antía, sobre la limpieza de nuestra capital y de Canelones. Graña enfatizó que este año el gobierno nacional le recortó recursos a la intendencia capitalina por entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Yo tendría el mismo cuidado, tendría mucho cuidado, siendo el intendente de un departamento que al día de hoy recibe, por transferencias del gobierno nacional, casi 4 veces más que el departamento de Montevideo, teniendo 8 veces menos la población que el departamento de Montevideo. Lo que pasa es que no me extraña, porque creo que una de las situaciones que está sucediendo es que estamos en momentos en que quienes ocupan lugares institucionales, en vez de respetar esa institucionalidad, lo que están haciendo es una campaña política que es parte de una estrategia general que tuvo el gobierno nacional, que es el de recorte y asfixia a la Intendencia de Montevideo. Lo dice el mismo Antía. A Montevideo y Canelones le recortaron 150 millones de dólares. Lo dice el mismo Antía. Y no solo eso, nos quitaron, no nos pagan algunos impuestos y algunos servicios que brinda la Intendencia de Montevideo desde el gobierno nacional, nos quitaron otros aportes vinculados al artículo 214, un montón de dinero que ronda este año en el torno entre los 1.500 y 2.000 millones de pesos que no ingresaron a las arcas de Montevideo. ¿Para qué no ingresaron a las arcas de Montevideo? O para que Montevideo tuviera la decisión de aumentar sus impuestos y los recargaran los montevideanos y montevideanas, o para que asumiera la responsabilidad que tiene, seguir brindándole derechos a los montevideanos y las montevideanas y hacerse cargo de eso sin cortar las relaciones con un gobierno que nos ahoga. Ese gobierno que nos ahoga, hoy nosotros firmamos con un gobierno que nos ahoga. ¿Pero por qué? Porque pensamos en los montevideanos y las montevideanas.
La presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, destacó que la reducción de grupos en el Liceo Bauzá, que generó la ocupación ayer de 2 liceos del Prado, tiene el objetivo de igualar los tiempos pedagógicos de los estudiantes de ese liceo con los del resto del país. La jerarca enfatizó que la supresión de cursos fue debidamente coordinada entre el Consejo de Secundaria y las autoridades del liceo. Los liceos 36 y 63 en la zona del Prado fueron ocupados por sus estudiantes en rechazo a la supresión de cursos en el Liceo Bauzá, lo que, según denuncian los estudiantes, generará una redistribución de alumnos en la zona y aumentará la superpoblación que ya existe. La titular de la ANEP destacó que la decisión del Consejo de Secundaria fue debidamente coordinada con las autoridades del Liceo Bauzá. El liceo tiene una particularidad que es el único liceo por la cantidad de turnos que tiene menos horas que el resto de los liceos de bachillerato del país. Tiene horas al Bauzá. Tiene horas de 35 minutos cuando en realidad en todos los liceos las horas son de 45 minutos. Por lo tanto, para poder equiparar ese centro educativo la misma cantidad de horas que tienen el resto del país, era necesario sacar un turno entero para que quedaran con los 45 minutos todas las clases. Entonces lo que se hizo es redistribuir en algunos centros educativos de la zona que se está terminando de ajustar, la dirección, por supuesto, con conformidad de la dirección del centro y en un trabajo con la dirección y con las inspecciones, se está terminando de ajustar ese proceso. Es una decisión de corte pedagógico que impacta en los aprendizajes de los estudiantes, puede tener en definitiva menos horas que el resto de los estudiantes del país, termina impactando en los aprendizajes. Nuestro país va a presentar en la próxima cumbre del Mercosur una solicitud de reconocimiento y reparación a la población afrodescendiente que llegó a América esclavizada. El anuncio se hizo en el marco de la 18ª reunión de ministros y altas autoridades sobre los derechos de los afrodescendientes, RAFRO, que se desarrolla en Montevideo, convocada por la presidencia pro tempore de Uruguay en la sede del Mercosur. Para nosotros es sumamente importante que Uruguay, siendo pionero en políticas sociales y políticas referidas a los derechos humanos de las diferentes colectividades en Uruguay, sea el pionero en presentar esto a los estados partes y que en bloque se pueda presentar a nivel de la región un trabajo en conjunto sobre reparaciones, ya sean del tipo simbólica o del tipo económico o material para la población afrodescendiente. Esto es importante no solamente por la presentación de una reparación, sino también por el reconocimiento de parte de los estados de lo que fue de alguna forma la esclavitud o la trata transatlántica de personas afrodescendientes en Uruguay y en la región, y cómo eso tuvo una repercusión y un rezago muy importante luego en las vidas y en las trayectorias de la población afrodescendiente y sus descendientes a nivel económico, a nivel de acceso a derechos, a nivel de acceso a la educación y obviamente siempre con el principio de igualdad y no discriminación y el combate al racismo. Y vinculado a esto, Cleison dos Santos, que es jerarca del Ministerio de Igualdad Racial de Brasil, opinó que esta reparación a la población afrodescendiente que Uruguay va a promover ante la cumbre del Mercosur es fundamental. Durante la edición número 18 de la reunión de ministros y altas autoridades sobre los derechos de los afrodescendientes, el jerarca destacó algunas de las políticas públicas para la población impulsadas en su país. Falar de reparação no período em relação aos crimes da escravidão para o Estado brasileiro é uma questão de garantir dignidade, de dialogar com perspectivas como justiça de transição, memória e verdade, e diz muito sobre os rumos que a nossa sociedade quer seguir. E eu destacaria como uma das principais políticas públicas em nosso país a política de reserva de vagas para estudantes do ensino superior. Acreditamos que a universidade é um espaço privilegiado de reflexão sobre a sociedade, mas também de formação de líderes para o Estado brasileiro. E é fundamental que a população negra, enfim, pessoas jovens e não tão jovens, possam ocupar esse espaço, se formar com qualidade e se preparar, enfim, para o mercado de trabalho, mas também para a direção do Estado brasileiro. Consultado por la reciente condena judicial contra los asesinos en 2018 de la ex parlamentaria y activista Marielle Franco, Dos Santos dijo que es un paso fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Marielle Franco não era só uma mulher negra, moradora de periferia, das zonas pobres do Rio de Janeiro, mas também era uma parlamentar, uma vereadora,
Então, um crime contra uma figura pública é um crime contra o Estado. E por mais que tenha levado 6 anos, a justiça finalmente chegou e é importante que ela avance. Ainda há mais pessoas a serem julgadas, mais crimes a serem levados à justiça e nós acreditamos que o Brasil, enfim, a justiça brasileira levará conta aqueles e aquelas que praticaram esse crime hediondo. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con información y les contamos que se está realizando la Semana Mundial de las Quemaduras. La directora de la Unidad de Quemados del Hospital Pereira Rosell, Beatriz Manaro, dijo que la causa principal de quemaduras en niños y niñas es el agua caliente. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo 180.000 personas, siendo los adultos y niñas los que están registrando mayores accidentes de estas características. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año 180.000 personas mueren como consecuencia de quemaduras. La gran mayoría de casos se concentran en países de ingreso mediano y bajo. Las quemaduras no son mortales, son una de las causas principales de morbilidad y se producen principalmente en el hogar y en el lugar de trabajo. Además de las mujeres adultas, los niños son especialmente vulnerables a las quemaduras. Estas son la quinta causa más común de lesiones infantiles no mortales. La causa principal es el agua caliente en todas sus manifestaciones, ya sea a través de una caldera, de una jarra térmica, de una olla, en forma de aceite, o en comidas que son líquidos, ¿no? En definitiva son los líquidos que son la causa principal en Uruguay, como en muchas partes del mundo, sobre todo en los niños. ¿En qué está basada fundamentalmente esta semana? Mira, esta semana se hizo más bien a nivel internacional y a nivel de redes, en lo que es la prevención. No se va a insistir mucho, tanto la Federación Iberolatinoamericana de Quemados junto con la ISBI, que es la Federación Norteamericana, de lo que es la prevención de las quemaduras, que es la manera de evitarlas, obviamente, ¿no? Entonces se está haciendo un hincapié de trabajar en conjunto, tratando de lograr una regulación a nivel de los estados que hagan una promoción de lo que son las campañas de evitar las quemaduras, ¿no? Nosotros lo que tenemos es la parte obviamente del tratamiento, que es lo fundamental, pero una vez que el niño está resuelto empieza la etapa de rehabilitación. Nosotros tenemos un equipo de fisioterapia en la unidad y en el hospital, tenemos la parte de psicología y de psiquiatría como apoyo emocional. Y a su vez, cuando los pacientes vuelven a su lugar, también se logra que en el interior puedan estar tratando con fisioterapeutas para que lograr la rehabilitación total, porque el problema de la quemadura es la limitación funcional y estética que le genera al paciente. Hoy se desarrolla la 8ª edición de la Noche de las Librerías. Es una actividad que tiene como objetivo dar visibilidad a las librerías uruguayas y destacar la figura de libreras y libreros. Este año son más de 80 los locales que se sumaron a lo largo de todo el país. La Noche de las Librerías tiene como objetivo dar visibilidad a las librerías uruguayas como patrimonio e identidad del país, destacar la figura del librero y librera como mediador entre las publicaciones y el público y difundir la obra de autores y autoras uruguayas. Este año son más de 80 librerías en todo el país las que se suman a esta iniciativa. Además de poder disfrutar de los espacios literarios, habrá diversas actividades. A las 19 horas en Tristán Narvaja, entre Mercedes y Uruguay, se realizará una función de cine al aire libre con el documental El Sabalero, coordinado por Montevideo Audiovisual. A las 21 en Bacacay y Peatonal Sarandí comenzarán las funciones del Imaginoscopio, un proyecto de la compañía Cachiporra que ofrece un espectáculo llamado Desconcierto de Piano en el marco de la celebración de los 300 años de Montevideo y 50 años del grupo Cachiporra. Se realizarán funciones cada 10 minutos durante 2 horas. Ingresando a la página de la Intendencia de Montevideo, www.montevideo.gov.uy/Noche de las Librerías, se podrá encontrar un mapa interactivo donde se detallan las actividades que cada librería tiene para ofrecer a lo largo de todo el país.
particularmente en la calle Tristán Narvaja, van a pasar muchas cosas lindas. Hay muchas librerías, libreras, libreros que están trabajando allí, ya es tradicional. Martín Duarte nos va a hablar de esto. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rosy? Sí, estamos aquí por Tristán Narvaja, que ya está cortada desde 18 de julio hasta Paysandú y que a partir de las 19 horas va a tener distintas actividades por parte de los libreros, de las librerías que históricamente están en esta calle, que una la tiene obviamente muy reconocida por lo que es la Feria de los Domingos, pero que en particular hoy se va a cortar, va a haber muchas actividades y estamos con Juan Rodríguez, librero, que está organizando también con el resto de los compañeros la movida para conocer un poco de las características que tendrá de 19 a 0 horas. Juan, ¿en qué va a consistir la actividad? ¿Cómo se viene planificando en esta noche que ya es tradicional para los libreros? Y bueno, se suman otras actividades además de la venta de libros. Sí, por supuesto. La Noche de las Librerías llega ahora a la 8ª edición. Es una movida a nivel nacional en el que se resalta para que la gente acuda, de repente no le da el tiempo en otras oportunidades o durante el año o no en esta modalidad de paseo. Se resalta la importancia del oficio del librero, de la cantidad de librerías que tiene Uruguay también para la poca población. Y es una instancia muy buena en el que el paseo y la recorrida de libros son la excusa, tomarse un tiempo, entrar a una librería, conocer, recorrerla. Obvio que viene mucha gente, pero también es lindo para los libreros que estamos siempre detrás del mostrador y metidos en nuestras librerías, ver esa oportunidad en la que la librería vuelve a hacer eso, vuelve a ser un lugar de paseo, de recorrida, de paseo en familia, entre amigos. ¿Cuánto hace que estás instalado acá y por qué elegiste Tristán Narvaja? Porque en la memoria colectiva es una de las calles donde siempre ha habido librería. Yo recuerdo la época de estudiante venir a canjear libros, tiene como una conexión y se puede decir que capaz que es una de las calles más populares en cuanto a los libros, ¿no? Después podríamos situarnos en otras zonas, en la peatonal Sarandí, por ejemplo, pero creo que Tristán Narvaja tiene eso también. Sí, para la gente que viene de afuera, que no es del país, y tiene, se considera como lector o visitante de librerías, Tristán Narvaja sería que es patrimonio, si se quiere, declarado o no, pero es un patrimonio. La gente reconoce Tristán Narvaja no solo por la feria, que excede a la calle, la feria es todo el barrio, sino por esto, porque en 4 o 5 cuadras tenés 15 librerías y en pocos lugares se da esa concentración de este tipo, que es un negocio, pero también es otro tipo de negocio también. Bueno, ¿qué tipo de actividades va a haber esta noche? Ya hay algunas mesitas que están apareciendo en la calle, además de los descuentos, que es un gran llamador también para los clientes, pero va a haber movida de otro tipo también aquí. Sí, claro, dentro del marco que nada, ya lo dije, es nacional, nosotros, los libreros de Tristán Narvaja, intentamos darle un lugar, resaltar un lugar, y bueno, para eso nos organizamos, realizamos actividades. Va a haber 2 escenarios, eso es importante, va a haber 2 escenarios, por supuesto al aire libre, en plena calle Tristán Narvaja. Vamos a tener cine nacional vinculado a la música popular, se va a emitir un documental sobre el sabalero. Después va a haber presentaciones de libros, de autores nacionales, va a haber coros, va a haber música en vivo. En nuestro caso organizamos una historia oral del tango en sus facetas musical, poética y cultural, ¿no? Como fenómeno social en el Río de la Plata. Pero cada librería tiene varias actividades y van a estar en su mayoría todas abiertas hasta la 1 de la mañana. Juan, te agradecemos mucho por estos minutos. La invitación está hecha para quienes se quieran arrimar a partir de las 18, 19 horas hasta la 1 de la mañana y recordarles también a quienes vengan en vehículo que está cortada la calle entre 18 y Paysandú, además de algunos otros cortes que ya ha anunciado también la Intendencia en su página web. Muchas gracias, Martín, preciosa invitación. Y ahora nos vamos con Eduardo Delgado. Hay cambios en la Comedia Nacional. Eduardo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, así es, Rosina. Están anunciando al próximo director general y artístico de la Comedia Nacional. Estamos hablando de José Miguel Onaindia, el gestor cultural argentino que está radicado en Montevideo desde hace unos 15 años y tiene una extensa trayectoria en política cultural tanto en la Argentina como en Uruguay. Hay que recordar que aquí trabajó en el propio Teatro Solís, en el Sodre y en el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Onaindia asumirá el cargo el 1 de febrero y será por 3 años. Será un día después de que concluya el periodo de Gabriel
Rodríguez Calderón, también presente aquí en este anuncio que se está realizando. Estará al frente del elenco de la Comedia Nacional, que hay que recordar que fue fundada en 1947. Está haciendo uso de la palabra la directora de Cultura, María Inés Ovaldía. Los dejo con sus palabras. De las arcas de la Intendencia, un desafío. Después de 3 años de trabajo, concretamos la presupuestación del elenco, los traspuntes y el cambio de carrera para las personas que eran vestuaristas, logrando una mejora salarial y la estabilidad laboral en estas 3 áreas de trabajo del elenco. Mucha cosa que tenemos para celebrar. Quiero decirles que nada de esto lo hubiéramos logrado sin Gabriel y sin José Miguel. Gabriel de mascarón de proa, contra los vientos, las mareas y algunos piratas. Día de recibir a nuestro periodista especializado en noticias del ámbito internacional, Alejandro Gabar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosina? Buenas tardes. Bueno, el tema de la semana ha sido la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, algo que ha sorprendido a muchos. Tal vez no habría que sorprenderse tanto. Sí, ha sido sorpresivo el apoyo que ha tenido en esta oportunidad, porque va a tener más poder que en su anterior administración, porque no solamente ganó por un amplio margen mayor del que se esperaba, o por lo menos vaticinaban las encuestas, sino que además tiene las mayorías parlamentarias tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Las reacciones han sido inmediatas y de todo tipo. Por supuesto, a nivel político hubo un alineamiento de la derecha internacional que ha celebrado por todo lo alto, empezando por nuestro vecino Javier Milei, quien ya prometió 2 visitas a los Estados Unidos, una cuando asuma Donald Trump y la otra a su residencia en el estado de la Florida, en Mar-a-Lago, donde está pensado que el presidente argentino lo visite. Sin embargo, según los analistas a nivel internacional, por lo menos para Latinoamérica, no hay que tener demasiadas expectativas, sobre todo para Sudamérica, porque el área que le va a preocupar más a Donald Trump va a ser México en primer lugar por el tema migratorio y también por el tema económico-comercial, y Centroamérica deslindando algunas cuestiones de América del Sur, por lo menos eso es lo que se prevé. Obviamente que a nivel interno de los Estados Unidos, bueno, hay una cantidad de anuncios que ya han hecho temblar a mucha gente, tienen que ver con el recorte de políticas que se han venido aplicando en este tiempo, vinculadas al crimen, al aborto, a la restricción sobre las armas, a cuestiones judiciales, también hablando del poder que va a tener Donald Trump, que tiene varias causas pendientes y hasta una condena. Se especula en que ahora con todo este poder eso va a quedar prácticamente en la nada, por lo menos hasta que termine su gestión dentro de 4 años. Ya hay algunos nombres para integrar ese gobierno, se especula con que Mike Pompeo podría volver a ser el secretario de Estado, pero también hay otros nombres en danza. Lo sorpresivo va a ser el rol que va a tener el millonario Elon Musk, quien ha sido, según entienden algunos, uno de los motores principales para que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Tanto es así que en el primer día posterior a las elecciones se ganó $15.000 millones solamente con la suba que tuvieron sus acciones, tanto a nivel de SpaceX como de otras empresas. Pero el tema más grave lo tiene Europa en este momento, porque la llegada de Donald Trump, tal como se preveía, va a significar seguramente un recorte importante, cuando no de toda la ayuda que hoy se le está brindando a Ucrania en la guerra, y Europa podría quedar sola con este problema. De hecho, la administración de Joe Biden anunció que va a enviar unos $6.000 millones, intentará, de dólares para Ucrania antes de que asuma Donald Trump, porque después no se sabe lo que puede pasar. Esto tiene que ver con una reacción inmediata de Europa. El canciller alemán Olaf Scholz salió a decir unión antes de decir cualquier cosa con respecto al triunfo de Trump. Tiene otros problemas el canciller alemán que los vamos a ver después. Y la comunidad política europea se reunió en Budapest. Esto no es solo la Unión Europea, sino que suma a países como Gran Bretaña, como Ucrania, como los países balcánicos occidentales que no integran la Unión Europea,
pero que mantienen allí una reunión donde dijo el presidente Macron, encabezando un poco el liderazgo de esta reunión, que Europa debe defenderse a sí misma y no depender de otros estados o potencias, en referencia directa a los Estados Unidos. Y eso tiene que ver justamente con la preocupación que existe, porque además Donald Trump ya había dicho que le llevaría 24 horas terminar con la guerra de Ucrania. Claro que esto es una metáfora, pero está relacionado con esa posición que tiene Trump con respecto a esta guerra, las relaciones con Rusia, y además lo que le preocupa a Donald Trump como a Estados Unidos es la situación de China, fundamentalmente. Por tanto, algunos entienden que se va a recortar la cuestión en Europa, pero que se va a incrementar el apoyo material y militar a Israel en plena guerra de Oriente Medio. Por eso también en algunos sectores de la sociedad israelí se celebró el triunfo del magnate de los Estados Unidos. Dentro de los demócratas ya se están pasando facturas, los equipos que apoyaron tanto a Biden como a Kamala Harris se están acusando mutuamente, hay distinto tipo de análisis que se está haciendo, que tiene que ver con la tardanza que tuvieron los demócratas en sacar de hacia un lado al presidente Joe Biden porque estaba incapacitado y no haber lanzado antes la candidatura, en fin, especulaciones que no van a tener mayor resultado porque ahora Donald Trump vuelve a ser el presidente de los Estados Unidos. Y hay mucha gente que está preocupada por la llegada de Donald Trump al poder. Y escuchando a una analista española hace unos días en un programa de la televisión de ese país, dijo algo que es muy importante. Dijo, Donald Trump no es el problema es el triunfo de toda una ideología que se ha impuesto en el mundo a nivel global, que hoy tiene a Trump como uno de sus actores, pero que también ustedes saben, tiene otros actores importantes en la faz global. Y ese es el nuevo estado de cosas. Así que habrá que aguardar cuáles van a ser las primeras medidas, aunque se ven, y los que tienen el lío grande son los europeos, que ahora además, como si esto fuera poco, ha implosionado el gobierno de Alemania, que es uno de los principales países de la Unión Europea, y nadie sabe qué va a pasar con el gobierno de ese país en los próximos meses. Muchas gracias, Alejandro, por este panorama que nos has pintado. Nosotros nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central de MBD Noticias, o el domingo a las 19 horas o el lunes a las 8 temprano. Que pasen bien. Nueva reunión esta tarde en la Corte Electoral entre los comandos de las fórmulas presidenciales, la dirección de los medios públicos y APU para definir los detalles del debate del domingo 17 de noviembre. Según la encuesta de Usina de Percepción Ciudadana, Yamandu Orsi obtendría una ventaja de 46% contra 43% de Álvaro Delgado en el balotaje. El gobierno uruguayo tiene muy buena expectativa de diálogo con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, aunque pueden cambiar los instrumentos de dicho diálogo, aseguró el subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Albertoni, quien adelantó que esperan se concrete un contacto telefónico con Luis Lacalle Pou. Hoy se desarrolla la 8ª edición de la Noche de las Librerías, actividad que tiene como objetivo dar visibilidad a las librerías uruguayas y destacar la figura de libreras y libreros. Este año son más de 80 los locales que se sumaron a lo largo de todo el país. El presidente francés Emmanuel Macron llamó a los líderes europeos a defender sus propios intereses sin delegarlos en otras potencias al inaugurar la cumbre de la Unión Europea. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios de Estado, COFE, informó que la Organización Internacional del Trabajo aceptó el recurso presentado contra el nuevo sistema de certificaciones médicas para los funcionarios públicos.